aquel que está intermedio entre Dios y los hombres. Amén. Es aquel que ora con el dolor de aquel que está pasando por dificultades, de aquel que está pasando por experiencias malas. Pero nuestro deber es orar por esas personas. Eso es el trabajo que tiene el intercesor. Amén. Y leímos en Ezequiel 22:30. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Ezequiel 22:30. Gloria a Dios. Dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé, dice el Señor. El Señor buscó gente que se parara a favor de la tierra, gente que orara a favor de la tierra, mas en ese tiempo aún no los consiguió, dice la palabra del Señor, no los halló. Pero hoy en día nos sigue llamando para que nosotros seamos un ejército de oración, para que seamos sus intercesores. Dios nos llama a ser intercesores. Dios nos llama a ser intermedios y a orar por la tierra, más en este tiempo cuando su venida está cerca. Y hay cosas en el mundo espiritual que tenemos que detener a través de la intercesión. Amén. Y hoy vamos a ver el primer punto de esta segunda parte que dice cuál es el papel que tiene el intercesor. Amén. ¿Cuál es el papel que tiene el intercesor? ¿Cuál es el papel que desempeña o que tiene que desempeñar el intercesor? Y el primer punto, que nos habla también allí mismo en Ezequiel 22, es crear un vallado. ¿Qué hace el intercesor? Crear un vallado. Eso es lo que hace el intercesor. Y anote allí lo que es vallado. Vallado es un cerco de protección para prestar ayuda al que se encuentra en dificultad. Es un cerco de protección para prestar ayuda a aquel que se encuentra en dificultad o en desesperación en algún momento de su vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el intercesor? Un vallado de protección sobre aquel por el cual está orando. Pero ese vallado no solo va a proteger a la persona por la cual tú estás orando, sino también te va a proteger a ti. Mire, lo importante es de que nosotros nos paremos en la brecha a favor de otros, sino que no solamente vamos a suplir la necesidad de aquella persona, sino que Dios también va a resguardar nuestras propias vidas a través de ese vallado. ¿Usted sabe lo que es un vallado? Un cerco de protección. Amén. Si nosotros tenemos un cerco de protección, el enemigo no nos puede tocar. Vemos como Dios le dijo a Job, ¿qué le dijo Dios, el diablo a Job? Dios le dijo que si tocaba a su hijo, ese vallado se rompía, ¿verdad? Si lo tocaba. Y Dios le dijo, bueno, tócalo. Le dio el permiso, pero fue de parte de Dios que le dio el permiso. Y él hizo con su vida muchas cosas malas, como sabemos que dice la palabra, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros como intercesores estemos bajo la protección divina de Dios, porque luego pueden venir los ataques del enemigo. Es necesario que estemos protegidos por la presencia de Dios. En ese caso, Dios fue el que permitió que el enemigo tocara a Dios. Pero Dios pudo obrar y lo sacó y lo libró luego de todo aquello. ¿Ven? Entonces, el vallado es un cercado de protección por el cual el intercesor debe orar por otras personas para que el enemigo no las pueda tocar.
a esas personas por las cuales yo les decía en la primera clase, hay personas que pueden ver rostros de otras personas. Dios les puede mostrar a través de la oración rostros de otra persona, nombres, lugares por los cuales usted debe orar para no permitir que el enemigo pueda entrar en esos lugares o en esas personas y las pueda tocar y les pueda hacer daño. Amén. Ese es el trabajo de tu intercesor. Punto número B, ponerse en la brecha. Ponerse en la brecha. Ezequiel capítulo 13, verso 5. Ezequiel capítulo 13, verso 5. Vamos a leer, si ya están allí. Dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en el día de Jehová. Amén. Dice, no habéis subido. De nuevo Dios le decía, no habéis hecho la petición que te he dicho, no habéis subido y levantado brecha y edificado un muro alrededor de la casa de Israel, alrededor del pueblo de Dios, para que resista firme el día de la batalla, el día de la guerra. Amén. Y ponerse en la brecha, anote allí, es la postura firme que tiene que tener un guerrero. Es la postura firme que tiene que tener un guerrero de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que estar preparados para los ataques que vengan del enemigo o para conquistar un territorio. Tenemos que estar en pie firme como buen soldado de Jesucristo. Dios nos llamó a pararnos en la brecha, como lo dice también Ezequiel, a tomar la postura de guerrero y a pelear si es posible una guerra espiritual para defender a otro. Amén. Eso es ponernos en la brecha, pararnos firme en un intermedio ante otro. Y Dios también nos llama a ser, en el punto número 6, ser reparadores deportivos. A ser reparadores deportivos. Nos vamos al libro de Isaías. Nos vamos al libro de Isaías 58. Amén. Libro de Isaías 58, verso 12, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarán. Si será llamado, ¿cómo? Seremos llamados reparadores deportivos, restauradores de calzada para habitar. Entonces, ¿cómo nos llama el Señor? Reparadores deportivos. ¿Por qué nos llama reparadores deportivos? Usted en el mundo espiritual, cuando está orando, está siendo no solamente un cercado. Usted ve cuando hay una grieta en la pared, cuando hay una abertura en la pared, usted comienza a orar. No es que usted va a agarrar un poquito de cemento y lo va a tapar. No. Usted, por medio de la oración, usted está creando allí y está tapando ese hoyo por medio de la oración. Eso es lo que se llama el reparador deportivo, lo dice su palabra, reparador, restaurador. Eso es lo que hace un intercesor, restaura.
a través de la oración. Repara las grietas que están en el mundo espiritual, donde el enemigo allí se cuela para hacer desastre, pero nosotros no lo podemos dejar. Y también puede anotar lo que es el portillo. Portillo, anote allí, dice, es una apertura en una muralla, una grieta en un gran muro. Portillo es una abertura, una muralla, una grieta en un gran muro. Entonces, ¿qué hace el reparador de portillo? Va a reparar ese muro, va a reparar esa rotura. ¿Cómo lo hace usted? A través de la intercesión, a través de la oración. Usted, en el mundo espiritual están sucediendo muchas cosas, aunque usted no lo esté viendo con sus ojos físicos. Hay personas que pueden ver lo que están intercediendo, lo que se está rompiendo, lo que está haciendo en el mundo espiritual. Pero hay otras personas que, aunque no lo ven, también tienen el poder para hacerlo. Amén. Entonces Dios nos llama a ser reparadores de portillo. Punto número D. El trabajo del intercesor es estar en guardia día y noche. El trabajo del intercesor es estar en guardia día y noche. Nos vamos a Nehemías. Si lo tiene allí, Nehemías capítulo 4. Amén. ¿Alguien lo tiene? Nehemías capítulo 4, verso 7. Gloria a Dios. A ver el pastor. Nehemías capítulo 4, verso 7 hasta el verso 9. ¿Ya lo tiene aquí, verso? Amén. Ellos iban a ser atacados por causa de que estaban reparando un portillo. Es decir, que ya ellos estaban orando y guerreando y vinieron otras personas, dice el verso 8, a conspirar, a venir a atacar a Jerusalén. Mas dice el verso 9, ellos oraron a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia entre ellos día y noche. Es decir, que en vez de dejar de orar, a veces con los problemas, con las circunstancias, bajamos la guardia. No es al contrario. Es cuando más tenemos que orar. Es cuando vienen los enemigos a atacarnos. Es cuando más tenemos que levantarnos a orar y velar día y noche. Eso fue lo que ellos hicieron para que no destruyeran la ciudad. Se levantaron en oración día y noche, es decir, que el intercesor todo el tiempo tiene que estar en guardia. Cada vez que lo llaman a la oración, debe estar dispuesto a orar, sea de día o sea de noche, en el momento que lo necesite Dios, porque Dios no solamente nos va a levantar de madrugada a orar por alguien, de día también te puede mostrar a alguien para que tú ores por esa persona. A mí me ha pasado que a veces estoy haciendo los oficios y de repente me viene al pensamiento una persona y tengo que dejar botado lo que estoy haciendo para ponerme a orar por esa persona. ¿Por qué? Porque les puede ocurrir algo si yo no me levanto en oración. Amén. Entonces tenemos que orar por todo el que Dios nos muestre.
Gloria al Señor. Y Efesios 6:18, que también dice que nosotros debemos orar todo el tiempo. Anote aquí Efesios 6:18. Orando en todo tiempo y en todo momento. Debemos estar dispuestos para orar. Si lo tiene ahí, Berta, léalo, por favor. Orando en todo tiempo, con toda oración y plegaria, y bien velando en ello con toda perseverancia y suplicando por todos los santos. Amén. Por todos los santos y por todo el mundo debemos orar todo el tiempo. Hágase un horario. Pero a veces Dios rompe el horario. Hágase un horario, como hacía Daniel, 3 veces al día, para que usted también pueda hacer sus labores diarias, pero no deje la oración. Antes de acostarnos, antes de levantarnos, al acostarnos, al reposar en el mediodía, podemos orar. Punto número 2. Debemos ser atalayas. El intercesor es un atalaya. ¿Y qué es lo que significa un atalaya? Un vigilante. Un vigilante. El que mira, el que vigila y el que avisa cuando viene el peligro. El que mira, el que vigila y el que avisa cuando viene el peligro. Ese es el trabajo del intercesor. Nos vamos a Ezequiel 33. Ezequiel 33, del verso 1 al 6. Ezequiel 33, del verso 1 al 6 dice: Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿De quién va a demandar? Del atalaya. Dice que si el atalaya le avisa que viene el enemigo y la persona no obedece, entonces la sangre será sobre su propia cabeza. Pero si hay alguien que está vigilando y oye el sonido de la trompeta y no avisa, entonces la sangre será sobre el intercesor, sobre el que no avisa cuando viene el enemigo, porque el vigilante debe estar viendo por dónde quiere entrar el enemigo y avisarle a los otros. ¿Amén? Debemos estar vigilantes, así como cuando usted ve un faro en la playa. Por aquí no hay, pastor, pero por allá afuera sí hay. En otros estados, en otros países hay faroles. ¿Usted sabe lo que es un farol? A ver, ¿cuántos saben? Y cuando se levantan aquí encima donde está la luz está dando vuelta todo el tiempo y está observando todo lo que hay a su alrededor para saber cuándo viene el enemigo. Así dice la palabra que tenemos que estar nosotros vigilantes, pendientes, para ver por dónde quiere entrar el enemigo y no dejarle entrar.
entrada, no dejarle cabida, paralizarlo antes que llegue al lugar. Eso es lo que hace el intercesor a través de la oración. Vemos en el mundo espiritual cuando algo está atacando a alguien. Pero nos ponemos a hablar, nos ponemos a criticar, en vez de ponernos a orar por esa persona para que no caiga en tentación. En vez de ponernos a orar por esa persona para murallarla y que sea fuerte ante la debilidad que está teniendo. Ese es el trabajo de la atalaya, velar por todos, velar, estar en guardia, vigilando. Que no entre el enemigo por ninguna parte, por ninguna endijita. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces, dice la palabra que tenemos una responsabilidad delante de Dios. No es cualquier oración, hermano. Porque si no, la sangre será sobre nuestra cabeza. El trabajo del intercesor es día y noche, constante. Y todos fuimos llamados a interceder. Acuérdense, ya lo vimos en la clase pasada. Todos fuimos llamados a interceder. Unos se desarrollan más que otros en la oración. Unos pueden ver cosas que otros no pueden ver. Pero todos fuimos llamados a interceder. Amén. Porque está también el discernimiento del espíritu, cosas que Dios va desarrollando mediante la oración. Punto número 3. La oración intercesora trata con los espíritus detrás de las personas. La oración intercesora trata con los espíritus, es decir, con los demonios que están detrás de las personas. Por eso hablábamos también en la primera clase que nosotros debemos orar por los inconversos, orar por aquellos que no conocen a Cristo. Es nuestro deber diario. ¿Por qué? Porque así como nosotros un día no podíamos llegar al Señor, no podíamos conocerlo porque andaban los espíritus que no nos dejaban llegar al camino del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Orar. La intercesión es muy importante. Mire, yo leía un testimonio de un evangelista. Y cada evangelista hace esto, porque he leído en varias partes. Ellos tienen un equipo de intercesión y cada vez que van a una campaña, primero comienzan a orar. Usted sabe que está la plataforma. Ellos comienzan a orar detrás de la plataforma. Y a orar y a gemir y están 2 y 3 días ahí orando en oración. Cuando el predicador se levanta a dar el mensaje de la palabra, miles de personas vienen arrepentidas. ¿Por qué? Porque primero hay que preparar el ambiente espiritual a la persona para que pueda recibir a Cristo. Las cadenas se rompen por medio de la oración. Los cuerpos son libres a través de la oración. Es lo importante entonces de nosotros interceder. Igual pasa cuando estamos orando aquí en la congregación. ¿Cuál es nuestro deber? Orar por el servicio, orar por las nuevas almas que vayan llegando, orar para que el enfermo sea sano. Esas son las oraciones que nosotros debemos hacer de intercesión. Que la presencia del Espíritu Santo se derrame y que las fuerzas del mal se destruyan. Amén. Para que los servicios sean de bendición. Entonces hay espíritus malos que no dejan llegar a la salvación. Un día nosotros también lo tuvimos, como él es el espíritu de desobediencia.
Y nos vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ese era el espíritu que nosotros teníamos antes de recibir a Jesucristo como Salvador. Un espíritu de desobediencia que cuando nos predicaban nosotros nos escondíamos, que cuando nos hablábamos no hacíamos caso. Por eso es que tenemos que orar por el inconverso, para que ese espíritu salga fuera de ese cuerpo y él puede escuchar la voz de Dios. Entonces ese es el primer espíritu. Efesios 2:2, orar para que Dios quite el velo de sus ojos. Segunda de Corintios 3:16. Segunda de Corintios 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. O sea que ellos tienen un velo. Por eso es que muchas veces no oyen, no escuchan, no ven lo que uno les quiere hablar. Entonces nosotros tenemos que orar para que ese velo sea quitado, para que ese velo sea roto en sus vidas y pueda entrar la palabra de Dios, pueda correr hasta ellos. Amén. Orar que Dios quite el corazón de piedra. Que Dios quite el corazón de piedra. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces tenemos que orar que Dios quite el corazón de piedra y ponga un nuevo corazón, un corazón que sienta su presencia, un corazón nuevo que despierte el amor por Dios. Amén. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos todos. Y debemos orar para que esto suceda. Amén. Amén. Parece que voy muy rápido. Que el Espíritu Santo se les revele. Ese es otro punto. Que el Espíritu Santo se les revele. Juan capítulo 16. Juan 16, vamos a leer el verso 8 y el 13. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. ¿Quién? Cuando venga el Espíritu Santo. Él es el que los va a convencer de que están en pecado. Dice el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces tenemos que orar para que Dios les revele su verdad, para que Dios les revele el Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo los toque. Y todo esto no es solamente el trabajo del intercesor, también es el trabajo del evangelista y también el de todos nosotros, porque todos debemos orar los unos por los otros y más por aquellos que no conocen
sabiendo que el tiempo se está agotando, sabiendo que el tiempo se está acabando por nuestra familia, por aquellos que aún no conocen al Señor. Tenemos que clamar por ellos e interceder. Amén. Y voy a dar otro concepto de lo que es interceder. Interceder es lo mismo que interceptar. Interceder es lo mismo que interceptar. Detener una cosa antes que llegue a su destino. Detener una cosa antes que llegue a su destino. Suplicar el favor de alguien. Entonces mire lo poderoso que es interceder. Interceptar y detener todo el plan del enemigo antes que ocurra. Detener. En el mundo espiritual tú estás orando y estás creando un pare para que el enemigo no entre, para que nada pueda acontecer, para que todo se pueda detener. Y hoy en día debemos estar orando por nuestra nación. Amén. Amén. Jeremías capítulo 42, vamos a ver un ejemplo allí. Jeremías 42, del verso 12 en adelante. Jeremías 42, ¿ya están allí? Díganme un amén. Amén. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os lo enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo a la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, la cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Amén. Y dice el verso 7: aconteció que al cabo de 10 días vino la palabra de Jehová a Jeremías. Es decir, que Jeremías, este pueblo estaba pidiéndole a Jeremías que oraran por ellos. ¿Para qué? Para que le diera dirección hacia el lugar donde ellos debían ir. Ellos le pidieron a Jeremías que orara por ellos. A Jeremías le dijo: yo voy a orar por ustedes. Es verdad, pero atiendan, si Dios me habla lo bueno, yo voy a hablar lo bueno. Y si Dios me dice lo malo, también lo voy a hablar. Un profeta no puede callar la voz de Dios. Tiene que hablar, le guste a la persona o no le guste. Tiene que hablar lo que Dios le está diciendo que hable. Y ellos le estaban pidiendo una oración. A veces pedimos consejos y Dios nos responde, pero no obedecemos. Mas ellos dijeron: sea bueno o sea malo, danos la respuesta. Y vemos en el verso 7 como Dios les respondió porque fueron obedientes. Obedecieron a la voz de Dios. Por tanto, Dios le dio la respuesta que ellos querían, que fuera el lugar donde el Espíritu Santo los direccionara. Amén. Por eso es importante que siempre nosotros oremos por la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Amén. Y vemos un ejemplo allí donde el profeta entonces intercedió por ellos. Punto número 5. Cuando oramos por otros, tenemos la protección
protección divina de Dios. Cuando oramos por otros, tenemos la protección divina de Dios. Y vamos a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel 9, verso 4. ¿Ya están allí? Sí. No lo oigo un amén. Sí. Ezequiel 9:4 dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas estas abominaciones que se hacen en medio de ella. Y los otros dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él y matad, y no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual si hubiere señal, no os acercaréis. ¿Sobre quién? Sobre el que hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Amén. Allí vemos que los que estaban entonces con la marca en la frente, con la señal de Dios, aquellos que clamaban y gemían delante de Dios, Dios no les permitía que los tocaran. Dios no permitía que los tocaran. La protección divina estaba sobre ellos, aunque los que estaban alrededor los iban a matar. A todos los mandaron a matar, menos al que tuviera la señal de parte de Dios. Aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Amén. Dios protege a sus hijos cuando están en comunión con Dios. Cuando están intercediendo a favor de otro, Dios coloca protección y cercado también alrededor nuestro. Entonces es importante que nosotros también oremos, hermanos. Oremos. No digamos, no es que yo tengo que orar por fulanito y bueno, vamos a orar por fulanito y ya. No lo tome a la ligera. Amén. Tenga temor de Dios. Y Dios va a obrar. Dios va a obrar a favor nuestro. Punto número 6. Ya vamos terminando. Punto número 6. El intercesor debe orar por lo siguiente. Anota. Liberación, sanidad, cobertura espiritual, denuedo para predicar la palabra. Esas son algunas de las cosas por las cuales el intercesor debe orar. Sanidad, liberación, cobertura y predicar con denuedo la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ubicarnos en Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35. Amén. Segunda de Reyes 19:35. Dice, y aconteció aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campo de los asirios a 180,000, a 180 y a 5,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Amén. Entonces David oró por ese pueblo para que fuera liberado. Amén. David oró por todo ese pueblo para que fuera liberado. Estamos haciendo resumen, amén, porque es
35. Un momento aquí que se me perdió la hora. Segunda de Reyes 19:35. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo, dice 34. Y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios. ¿Quién los defendió? El ángel de Jehová. ¿Por quién? Por David, que estaba intercediendo por el pueblo. Peleó e hizo guerra contra todo ese pueblo. Y allí vemos entonces un ejemplo de lo que es la oración de liberación. Ese pueblo fue libre a causa de la oración de David. Amén. En resumen, porque toda la historia es larga. Ese es un ejemplo de la oración intercesora de David. Y Colosenses capítulo 4. Hay mucha tela que cortar, hermano. Esto es extenso. Colosenses 4, verso 2. Colosenses 4, verso 2. Aquí vemos otro ejemplo de oración. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Allí le estaba pidiendo dos cosas importantes. Primero, que abriera puertas para el Evangelio. Nosotros tenemos que interceder y orar para que la palabra se predique por todo lugar. Pero así como tenemos que orar para que la palabra se predique en todo lugar, también debemos orar porque haya denuedo en nuestra palabra. Es decir, que el Espíritu Santo sea el que hable por nuestras bocas. Como también debemos orar por nuestro pastor, cuando va a predicar la palabra, cuando sale afuera a predicar la palabra, para que Dios dé favor y gracia, para que sean sus palabras conocidas en todo lugar. Eso es un trabajo del intercesor. Orar para que el Evangelio llegue a todo lugar. Amén. Entonces ese es otro ejemplo de la oración de denuedo. Y nos vamos a Génesis, y esta es tarea para la casa, pastor, porque esta también es larga. Génesis capítulo 18. Del verso 23 en adelante, anótelo para que lo lea bien en la casa. Génesis 18, del 23 al verso 33. Amén. Allí Abraham intercedió por el justo Lot. Abraham estaba intercediendo porque Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Y él se había ido a ese lugar, Lot, su sobrino, se había ido a ese lugar, y Abraham comenzó a interceder delante de Dios. Y si vamos leyendo, vamos a leerlo. Amén. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma
dentro de la ciudad. Y Abraham le replicó y dijo: he aquí ahora que ha comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán 50 justos, 5. Destruirán por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré, si hallare ahí 45. Y volvió a hablar y dijo: quizás si hallara ahí 40. Y respondió: no lo haré, por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizá hallará allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí a 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Es decir, que él intercedió por Lot, y hasta que no finalizó, hasta que Dios no le respondió. Nosotros tenemos que pelear hasta que Dios nos responda. Amén. Hasta que Dios nos dé la respuesta. Dios le dio entonces esa oración, le respondió y libró a Lot del pecado, porque Sodoma y Gomorra estaban llenas de pecado, llena de maldad. Por lo tanto, esa ciudad fue destruida, pero él se salvó por la misericordia de Dios y por la intercesión de Abraham. Amén. Y eso es lo importante, que nosotros intercedamos por alguien. Puede salvar una vida, puede salvar una vida. Debemos dolernos con el dolor de otros. Amén. Y bueno, ya lo próximo queda para la tercera parte, si Dios lo permite.